Hola, como siempre un gran saludo a todos. Bienvenidos a mi canal Venezolanos Siempre 100%. Hoy los quiero invitar a un sitio muy especial aquí en Caracas, precisamente ubicado aquí en el casco histórico de Caracas, a la casa natal del libertador, de nuestro libertador Simón Bolívar. Sinceramente que es un sitio muy especial y les voy a decir algo particularmente. Yo de muchos contenidos que he realizado, este es el que más he disfrutado. A pesar de ser de la ciudad de Caracas, tuve muchos años viviendo en Valencia. Y luego regresé a Caracas. Y todo el tiempo que estuve en Caracas, me va a pasar la oportunidad de visitar este sitio tan especial como es la casa natal de nuestro libertador Simón Bolívar. Les cuento algo, está muy fácil de llegar a la misma, tanto si vienen en moto, en carro, o si vienen en el metro. Y si vienen en el metro, de la estación La Hollada a donde está la subida, o mejor dicho, la calle para subir a la calle natal del Libertador, está como aproximadamente 2 o 3 cuadras aproximadamente. Es muy sencillo llegar, ¿ok? Y como punto de referencia, si vienen caminando, igualmente, si vienen en sentido de Capitolio, vendrían bajando como que si vienen hacia la Hollada y lo tendrán a mano izquierda. Muy sencillo. Al llegar a donde está el café, Páramo Café, ahí justamente en esa esquina suben y a mitad de cuadra a mano izquierda está la casa natal del libertador, perdón. Y si vienen de la estación del metro, o si vienen en carro, o vienen en moto, o vienen caminando en sentido de La Hollada hacia Capitolio, en lo que pasen como 2 o 3 cuadras, pasando ya la esquina del Chorro, más adelante, se van a conseguir a mano derecha un café que se llama Páramo Café. Bueno, en esa esquina suben y a mitad de cuadra a mano izquierda van a tener la casa natal del libertador. Bueno, en resumidas cuentas les quería decir que fue una experiencia maravillosa, porque en lo que pasas y entras, mejor dicho, en lo que pones el primer pie en la casa, es como que si entra otro tiempo, un reencuentro con nuestra historia, con nuestras raíces, y es como un viaje en el tiempo, ya que es una sensación muy bonita. Sinceramente que lo disfruté muchísimo. Aparte de eso, quería comentarles que los chicos o el personal, tanto las muchachas como los muchachos que laboran ahí, complementan esa visita, ya que ellos son parte fundamental en ese sitio, ya que cuando vas haciendo el recorrido, que ellos te van guiando por toda la casa, por todos los espacios de la casa, ellos les llaman los guías patronales, me parece que es así si no estoy mal, y te van hablando de cada parte de la historia, los cuadros, los personajes, todo lo relacionado con esas, digamos, nos van narrando las historias en cada espacio de la casa natal del libertador, desde que comienza a hacer el recorrido hasta que finaliza. Sinceramente que lo disfruté mucho el recorrido. Ellos hacen una excelente labor, ya que como dije, ellos complementan la visita. Y sin duda alguna es como un viaje en el tiempo, estar en ese lugar. Aparte les quería comentar algo muy importante. Ellos colaboran de miércoles a domingo, sin duda alguna que es un sitio para ir en familia, acompañado cualquier día de la semana, a partir de los miércoles hasta los domingos. Se los recomiendo ampliamente. Y bueno, a través de mi canal, por esta plataforma de YouTube, quise hacerles llegar o llevarlos, ¿no? Transportarlos a ese sitio a través de la plataforma, que sin duda alguna nunca va a ser igual que ir personalmente a la casa natal del libertador. Entonces, realmente cuando tengan la oportunidad, los invito a que se acerquen allá y la visiten. Totalmente, también les quería decir que la entrada es totalmente gratis, ¿ok? Es gratuita. Y bueno, sin más preámbulo, aquí los voy a llevar al recorrido por la casa natal de nuestro libertador. Espero que lo disfruten y bueno, y espero que nos sigan a través de nuestras redes sociales y
Si les gustó, por favor le den like y abajo en la caja de comentarios no deje cualquier comentario que quiera, o si quieren que realice otro video relacionado con otro sitio histórico de acá de Venezuela. Ok, vamos a aumentarlo un poquito. Fíjense, en esta casa nació Simón Bolívar el 24 de julio de 1780. Fíjense. Okay. Bueno, y por aquí más o menos pueden ver, hoy que es sábado a la hora, fíjate, la cola que hay para ingresar. Okay. Yo también voy a hacer mi cola para ingresar a la casa donde nació el Libertador y mostrársela a través de mi canal aquí en YouTube. Hola, como siempre un gran saludo a todos y bienvenidos a mi canal Venezolano siempre 100%. Bueno, aquí me encuentro en el casco histórico de Caracas, ¿ok? Justamente en el sector Lo Marrón, todo lo que es también conocido como la Plaza Bolívar, que la tenemos allá a mano izquierda. Vamos a dar la vuelta mejor, hacia acá que estoy en correcto, ok, hacia allá, como ven, hacia mano derecha tenemos la Plaza Bolívar, pero todo esto es el casco histórico de Caracas. Entonces hoy estoy aquí, me encuentro en la casa que nació el Libertador, ok. Les voy a mostrar uno de nuestros sitios históricos y que es muy frecuentado a diario aquí por bastantes personas aquí en el casco de Caracas. Bueno, como están viendo, aquí estamos entrando a la casa donde nació el Libertador, ¿okay? Vamos a hacer el recorrido. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias. Vamos a ponerlo. Bueno, aquí nos encontramos en la casa donde nació el Libertador y bueno, como ustedes son las personas que nos guían aquí a través de toda la casa, ¿ok? Nos quieren hablar un poquito de cuánto tiempo tienen aquí trabajando aquí en la casa donde nació el Libertador, realmente qué les gusta más de estar aquí, dedicarse a estar laborando aquí en este sitio histórico de aquí de Venezuela. Bueno, lo que más me gusta de estar acá es recorrer o irme al pasado, ver la historia de Venezuela, y no solo de Venezuela, sino también de España, y ver cómo esa unión entre dos, ¿cómo decirle?, entre dos razas nos trajo a lo que hoy en día somos, ¿ok? Nuestros platillos, la gastronomía, la cultura, todo es una unión de dos mundos. Okay. Exactamente, lo que son nuestras raíces. Exacto. ¿Okay? Porque como que dice, si no saben de dónde somos, ¿cómo podemos saber hacia dónde vamos? ¿Verdad? No, buenísimo. Bueno, voy a seguir haciendo el recorrido aquí. Gracias. Gracias. Y bueno, ustedes me dicen por dónde sigo, porque... ¿Por acá? ¿Sigo por aquí? Sí. Ok. Adelante. Vamos a leerla. Y quien ordenó Vicente Lecuna la restauración fue el rey presidente de ese momento, Juan Caminano. Vamos a comenzar por este lado, donde podemos apreciar un libro que contiene el acta de bautizo de nuestro Libertador. Aquí están registrados todos los bautizos desde 1775 a 1790. Fue donado por la Catedral de Caracas. En la época se acostumbraban a bautizar a los niños al día siguiente de su nacimiento, pero al Libertador lo bautizaron 6 días después. 30 de julio de 1793, ese bautizo lo tuvimos representado en esta pintura, que lleva por nombre el bautizo del Libertador. Fíjense algo, hay una dama vestida de blanco que tiene al Libertador recién nacido entre sus brazos. ¿Quién creen ustedes que es esa? Y muy bien, podemos apreciar ahí claramente con el Libertador en los brazos. Y el caballero que la acompaña, el caballero blanco, es el bisabuelo materno de él, don Feliciano Palacios y quien fue su padrino de bautismo. Fíjense, Tino Sala, en algunas de sus pinturas,
se autorretrataba, como para dejar certeza que él era el autor de esa obra. Claro, él firmaba como lo Tito Sala, pero como para dejar mayor certeza se autorretrataba, lo podemos apreciar allí. En el borde de la puerta, el segundo sombrero, ese era Tito Sala, que dice la parte de la época. Tito Sala y la dama que lo acompaña, que será su esposa. Otro acontecimiento de la vida de Tito Sala, como no fue la confirmación a la edad de 9 años. Y la dama que lo acompaña, ese era María Concepción. Fíjense, de este lado, los niños, ustedes aprecian más que todo la niña del vestido verde, están esperando su turno para ser confirmados. Podemos apreciar a Tito Sala en compañía de su esposa. Fíjense que en esta pintura también aparece Hipólito, pero tanto en esta pintura como en aquella tiene la mirada puesta sobre nosotros, la tiene como una mirada fija, una mirada intimidante. ¿Por qué? Porque Tito Sala la representó como lo que yo soy la protectora de la libertad. Ella estaba manifestando allí la libertad que necesitaba. Otro acontecimiento en la vida de Simón Bolívar fue la elección que recibió de uno de sus maestros de la infancia, en este caso Andrés Bello. Y el monje que lo acompaña, que es el Simón Francisco, ese era el padre que le dio clases de matemáticas al libertador. Fíjense, se dice que esta escena debajo de ese árbol empleado tiene un cerro. Ese cerro nosotros lo tenemos ubicado al final en la caballeriza. También se dice que esto fue en la cuadra de Bolívar, una piedad de ese encuentro de la otros dicen que fue plasmado en Bolívar, o así en San Mateo que tenía de este lado tenemos la representación de la muerte de quién. Ustedes es esa dama que está diciendo. ¿Quién? El Señor dice la mamá, ¿quién más? La esposa. María Teresa Rodríguez de Coro y Alas. Fíjense, este matrimonio duró solamente 8 meses, debido a que cuando ellos se encontraban de paseo en la hacienda San Mateo, como lo pueden apreciar arriba del cintillo, la dama del vestido rosado es María Teresa, que el joven era hermana de Nelly. Cuando se encontraban de paseo allí, ella se enferma de fiebre amarilla. Cuando regresa, que se ubica en su casa del Vínculo y el Recorrido, a diagonal a la Plaza Bolívar, ella fallece. En ese momento, el libertador, al lado del cuerpo de su esposa, está haciendo el juramento que se volvería a casar. De hecho, el libertador cumplió muy bien ese juramento porque nunca se casó. Pero en ningún momento juró que se iba a volver a enamorar, ¿verdad? Y que iba a tener mucha confianza, la más conocida que fue. De este lado tenemos el terremoto de 1802. Esto sucedió aquí afuera en la Plaza San Francisco, un 26 de marzo, Jueves Santo. Por eso se dice que este acontecimiento fue un castigo del cielo, un castigo divino, porque ellos simpatizaban con la corona española y Dios los castigó. Ese Jueves Santo, alrededor de las 4 de la tarde, hubo un temblor fuerte. 4 días después vino la réplica, más fuerte todavía, donde hubo algunas ciudades deterioradas y la principal fue Caracas. De este acontecimiento es que se le adjudica la frase al libertador que es que la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que no me. Porque se le dice que se le adjudica, porque no hay algo que certifique que haya sido el libertador quien pronunció esa frase. Vamos a la siguiente sala. Bueno, aquí seguimos en el recorrido y la guía que nos está mostrando el camino y bueno, dándonos un poquito de historia de aquí de Venezuela. Adelante. Gracias. Ya. Los dejo con mi compañera Lizaile, que se va a encargar de hacer la miniatura y está
Gracias. A esta sala, ¿cómo están? Ok, nos encontramos en la sala mayor. A diferencia de la sala menor, esta era una sala para realizar aquellas celebraciones como bodas, bautizos, se realizaban acá. Muy bien, ahora tenemos óleos alrededor de esta sala que fueron pintados por Tito Salas también, al igual que la sala menor. Estos nos hablan no de la vida de Bolívar, sino de la historia de la independencia. Iniciamos acá con lo que sería el descubrimiento de América. Ese es el nombre que le da el pintor a este óleo, pero sabemos en realidad que esto fue más un encuentro entre dos mundos, porque acá ya estaban las etnias aborígenes que en el momento en que llegan los españoles los reciben y obviamente se quedan admirándolos porque ven que son totalmente distintos a los que estaban acostumbrados a ver. Ojos azules, ojos verdes, el cabello amarillo, totalmente distinto a lo que estaban acostumbrados a ver. Ellos ni siquiera vestían ropa y cuando ven a ellos con zapatos totalmente fuera de lo normal. Bien, de fondo vemos las carabelas en las que llegó Cristóbal Colón con sus hombres, sería la Niña, la Pinta y la Santa María. Y bien, esto fue en 1492 cuando ellos llegan a tierras americanas. De este otro lado, en este pequeño panel, observamos a un indígena que nos habla acerca de un mito conocido como el mito del Dorado. El mito del Dorado nos habla de que en el Amazonas había tierras de oro, playas de oro, todo era de oro, y que en el agua había piedras preciosas. Entonces, la sed por ese poder del oro de los españoles, obviamente los llevó hacia ese lugar, pero en búsqueda de este dorado, muchos murieron, enfermaron, y esa era la estrategia de los indígenas, esparcirlos en el territorio y que este proceso no se acelerara tan rápido. Sin embargo, esto llamó a muchos españoles en búsqueda del dorado. Así que fue, vamos a decirlo así, un arma de doble filo. Bien, de este otro lado vemos al fray Bartolomé de las Casas, un religioso que se encargó de defender a los indígenas, ya que él presenció muchos momentos de maltrato hacia ellos. Y él habla con el rey de España para traer mano de obra africana a estas tierras. ¿Por qué mano de obra africana si todos tenemos los mismos derechos? Pues actualmente es así, pero en ese momento no era para nada así. Ellos desde el momento en que nacían eran considerados como seres sin alma. Ellos eran una moneda de intercambio, ya tenían que sentir un amo, realmente no tenían nada de derechos. Entonces cuando Bartolomé de las Casas le propone esto al rey, eso es bien visto, eso es un avance de esos derechos hacia los indígenas. Los indígenas pasan a tener derechos de un mestizo, ya pueden trabajar, ser artesanos, por ejemplo. Bien, de este otro lado tenemos al fundador de Caracas, que se llamaba, ¿cómo se llamó? Diego de Lozada. Muy bien, don Diego de Lozada fundó Caracas. Anteriormente, quien lo intentó fue Francisco Fajardo, pero no lo logró. Entonces vemos a don Diego de Lozada que también para apoderarse de este territorio no fue de la mejor manera, conversando, sino también hubo batallas en este territorio, en contra del cacique Guaytaricuro, que pertenecía a la tribu Los Teques. Entonces en estos enfrentamientos ellos salen victoriosos y se apoderan de este territorio colocándole el nombre de Santiago de León de Caracas. Santiago porque ese día es el día del apóstol Santiago, de León por el León de Castilla y Caracas por la tribu Caracas que estaba en esta zona. Muy bien, avanzamos por acá. De este otro lado vemos blancos peninsulares, blancos criollos. Los blancos peninsulares son nacidos en España. Los blancos criollos son hijos de españoles que viven fuera de España. Entonces están acá en estas tierras caraqueñas. Vemos de fondo la Catedral de Caracas y acá vemos también a los hermanos africanos realizando los trabajos pesados de sus amos. En este momento ellos están cargando una silla de manos hacia la Catedral de Caracas. Es decir, imaginemos un mantuano viviendo acá. Un mantuano es una persona con privilegios, con gran poder adquisitivo. Entonces la familia Bolívar era mantuana. Ellos nunca, o la mamá, nunca se iba a trasladar a la Catedral de Caracas caminando. Siempre iban a ir en su silla de mano. No solo esa familia Bolívar, sino también todas las familias de la época colonial que tenían esos privilegios. Acérquense, por favor. Ya vemos lo que sería el 19 de abril de 1810. Este es un momento en que Francisco Sayas le arrebata el bastón de mando a Vicente Emparan. Vicente Emparan era el representante de la corona española acá en Venezuela
Cuando Francisco Celes le arrebata el bastón de mando, Vicente Emparan dice, si ustedes no quieren mando, yo tampoco quiero mando. Y se va nuevamente a España y ese día se reconoce como el día o el inicio de la independencia, el 19 de abril de 1810. Acá me gustaría que me ayudaran a adivinar quiénes son estos próceres que vemos de este lado. Antonio José de Sucre, aparece de la derecha. Ajá. El de sable, Antonio José de Sucre. El de la lanza, el lancero Páez, también conocido como el Catire Páez. Ajá, de fondo vemos a Urdaneta, Rafael Urdaneta, y acá en frente vemos a José Félix Rivas con su gorro frigio que representa la libertad. Estos hombres acompañaron a Bolívar en muchas de sus batallas, no solo ellos, también muchos otros próceres, para que sucediera lo que es la apoteosis del Libertador, este gran óleo que pinta Tito Salas, donde se reflejan muchos personajes. Vemos obviamente a Simón Bolívar siendo halagado por el dios de los tiempos Cronos, el dios de los tiempos Salacá, porque más adelante lo van a ver en una obra conocida como Mi delirio sobre el Chimborazo. Entonces él lo halaga con los laureles dorados de la gloria. Acá abajo vemos a una señora que representa a España siendo derrotada, y de este otro lado vemos a los llaneros lanceros que acompañaron a Bolívar en muchas de sus batallas. Ellos siempre iban a sus batallas de esa manera, como lo están viendo. Ellos no iban con la mejor indumentaria para estas batallas, sino que iban descamisados, descalzos, etc. Así las oficiales de indumentaria correcta no lo iban a aceptar porque ellos eran tan aguerridos, tan libres, esa era su forma de pelear. De este otro lado vemos a las etnias aborígenes que presenciaron esos primeros encuentros entre España y América, y de fondo las banderas de los países que fueron lideradas por Bolívar y sus hombres. Muy bien, vamos a proceder al siguiente espacio. Un 24 de julio de 1783, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios nace en esta alcoba. ¿Okay? No solo él nace acá, también sus hermanos, Juan Vicente Bolívar, María Antonia Bolívar, Juana de Nepomuceno y María del Carmen, que fue una de sus hermanas que murió al nacer. Entonces, la mayoría de los cantones tenían una alcoba cercana a la sala mayor, donde se realizaban aquellos nacimientos de los niños de la casa, y también cuando fallecía un familiar eran velados en esta misma alcoba. Otra tradición que se tenía era que alrededor de esta cama se colocaban regalos en momentos de una celebración, de una boda, y sobre ella también se colocaban estos regalos. Eran tradiciones de la época. Bien, ahora pueden continuar al siguiente paso y serán atendidos por mi compañera. Individuales. Bueno, sin duda alguna, fíjense, aquí estamos viendo de cerca la habitación donde nació el libertador Simón Bolívar. Okay. Ya que no solo tenía este uso, sino que también como estaba ubicado al lado de las habitaciones de las damas, era mal visto que las visitas pasaran a este espacio. Fíjense que podemos observar en este lugar algunos retratos de los integrantes de la familia Bolívar, como por ejemplo el retrato de don Vicente Bolívar y Ponte, padre del libertador. Por allá podemos observar dos retratos, uno de Valentina Clemente, que es la hija de María Antonia Bolívar y sobrina de nuestro libertador. Por allá podemos observar el retrato de Gabriel Camacho, esposo de Valentina Clemente. Podemos observar también el retrato de Feliciano Palacios y su
y podemos observar el retrato de Sor Paula de Santa Fe Bolívar, tía paterna del Libertador. Una de las obras emblemáticas que se encuentra en este espacio es esta obra titulada El matrimonio de Bolívar, una obra en la cual el pintor venezolano Tito Salas hace una alegoría referente a este sagrado sacramento realizado y contraído por Simón Bolívar y su esposa María Teresa Rodríguez del Toro. Fíjense que en esta obra el pintor trata de rescatar aquellos elementos auténticos de la época y también aquellos elementos auténticos de las ceremonias en esos tiempos. Ustedes pueden notar algunos detalles que no sean convencionales en la época actual en esta obra. Algunos de las flores. Ajá, las flores. Sí, ¿por qué las flores? ¿Y por qué la tiene Simón Bolívar? ¿Por qué? Bien, fíjense, ella dio la respuesta. Fíjense, ella dice que Simón Bolívar es quien porta el ramo. ¿Sí? ¿Por qué lo lleva? Porque Bolívar era la persona más joven de este matrimonio. A diferencia de la época actual, que es la dama quien lleva el ramo, en la época colonial era la persona más joven del matrimonio. Y como Bolívar era 2 años menor que María Teresa Rodríguez del Toro, es quien lleva el ramo y no su esposa. Ahora vamos a continuar el recorrido con las habitaciones de las damas. Fíjense, uno de los hechos curiosos de esta casa es su división. La casa natal se divide en 2 alas, una ala femenina y una ala masculina. El ala femenina corresponde a las habitaciones de las damas, mientras que el ala masculina corresponde a las habitaciones de los caballeros. En este momento no solo nos encontramos en el ala femenina de la casa, sino que también nos encontramos en esta habitación que en algún momento perteneció a María Antonia Bolívar, hermana mayor del Libertador. En este espacio se encuentran algunos muebles auténticos del siglo XVIII y algunos retratos alusivos a algunos integrantes de esta familia, como por ejemplo el retrato de María Antonia Bolívar, que se encuentra de este lado. Ella fue, la hermana mayor del matrimonio Bolívar y Palacio. Acá podemos observar el retrato de Felicia Silva Bolívar, sobrina nieta del Libertador, quien fue hija de Felicia Bolívar Tinoco, sobrina del Libertador, y también del gran prócer José Laurencio Silva. Otro retrato muy significativo es este retrato que observamos acá, retrato de Benigna Palacios, hija de Juana Bolívar y de Dionisio Palacios. Fíjense que en este retrato, esta dama porta 2 elementos auténticos de la época colonial. Uno de ellos es la vestimenta negra. ¿Por qué las damas de la época vestían de negro? Fíjense que el color negro no solo se atribuye al luto, sino también que se le atribuye al estatus. Las damas de las clases altas de la sociedad se vestían de negro para diferenciarse de las damas de las clases más humildes de la sociedad colonial, especialmente en ocasiones especiales y en ocasiones de carácter religioso, como las procesiones y las misas. Otro elemento es el abanico. Sabemos que el abanico es un accesorio muy particular que sirve para darse aire, pero en la época colonial representaba algunos aspectos, como el estatus, como el comunicarse, el cortejar también, ¿por qué no? Pero hay un elemento muy particular de la época, y era disimular los malos olores. Recordemos que en la época colonial la higiene personal era muy distinta a la época actual, por lo que si una dama tenía mal aliento, se tapaba la cara. Si tenía los dientes picados, se tapaba la boca. O si se percibía algún olor desagradable en el ambiente o en el espacio, utilizaba el abanico para dispersar esos desagradables aromas del lugar. Continuamos por aquí.
Bueno, sin duda alguna que por parte de las guías de aquí, del casco histórico de Caracas, de la Casa de Organización, Con excelente. la habitación que perteneció a Juana Bolívar. Fíjense que en esta habitación podemos observar algunos muebles auténticos del siglo XVIII, así como también algunos retratos de personas vinculadas a la familia Bolívar. Entre ellos, este caballero que se encuentra acá, llamado Miguel Jerez de Aristigueta, padrino del Libertador, y quien gracias a ese aprecio tan grande que sentía por Bolívar, él le concede un mayorazgo al Libertador, siempre y cuando él cumpla con ciertos requisitos para poder ser digno de recibir ese mayorazgo. Aquí tenemos a Mariano de Ustaris, conde de Ustaris, su esposa Ana Josefa de Ustaris, y por acá tenemos un retrato de la segunda hermana del Libertador, Juana Bolívar y Palacios. Vamos a continuar el recorrido por acá, por favor. Sin duda alguna que la historia de Venezuela, nuestra historia, es fabulosa y maravillosa. Así que les invito cualquier día de la semana que se acerquen aquí a la Plaza Bolívar de Caracas, a la Casa de la Nación Libertador, y hagan el recorrido aquí de la casa. Bueno, mejor dicho, los invito a que vengan y la visiten y les hagan el recorrido aquí, el personal que labora aquí en la Casa de la Nación Libertador. La pintura que observamos en el centro, que es la Santísima Trinidad. Por eso es que Simón Bolívar lleva Santísima Trinidad en su nombre, porque son los santos patronos de su familia. Se llama Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacio. Otro navegable que fue testigo de la historia del Libertador y lo vieron en una de las pinturas es este que está aquí. ¿En qué momento? En la confirmación. Allí está reflejado este retablo que pintó el artista venezolano Tito Salas. La diferencia que tenemos con el original es que no está escrito. Otro elemento que le pertenece a la familia es esa banca. Allí se sentaron ellos para escuchar la misa, pero esa banca no es proveniente de la ciudad de Caracas, proviene de otra ciudad, la Victoria Tabará. Porque allí los Bolívar y Palacio tenían otra propiedad conocida como Ingenio San Mateo. Una capilla también estaba allí y se hizo un intercambio con una casa para traerlo. Con todo y eso podemos ver, eso data de la época de la colonia, es decir, del siglo XVIII, y todavía conserva su pintura. Podemos ver la decoración de lo que es la madera, pero las piezas se conservan. El retablo que vemos aquí grande es el descendimiento de Cristo, es una donación para esta casa, para hacer complemento acá. Y la Virgen de Guadalupe fue un intercambio que se realizó con un museo de México, donde nosotros donamos una pintura de Libertador y ellos nos entregan la figura de la Virgen de Guadalupe. Ella quiere representar lo que es la patrona de América, por eso la tenemos aquí. La familia no es devoto de la Virgen de Guadalupe, de hecho. Simón tampoco, se dice en la historia que en algún momento tocó lo que es costa mexicana, pero no se adentró en territorio. Ahora sí vamos a conocer lo que es su comedor principal, entrando por aquella puerta hacia acá. Esa de fondo. Ingresen adelante. Los colocamos todos en forma de media luna en este espacio.
haciendo un comedor principal sin mesa no sería un comedor. Ese hermoso comedor tiene la particularidad que es redonda, su tamaño se expande. Porque no sabemos su abertura que tiene el centro. También si nos llegamos a agachar por esta parte de debajo de la mesa, observamos un mecanismo que es el que permite que ella. También nos llama la atención su estilo de pato. Observemos. ¿A qué animal se refleja? Son unas garras de qué? De león. Ese estilo quiere representar la ostentosidad y el poder económico de los Bolívar y Palacio, porque no era una familia cualquiera, era una familia más adinerada de Caracas, también se dice que de Venezuela. Y este tipo de artículos que eran muy costosos para la época, solamente lo podían costear ellos. Otro elemento que se elaboraba, que era traído de afuera porque no se elaboraba en Venezuela, es este espejo. Este espejo data de 1700 hasta nuestros días. Con todo eso logra hacer su función que la de reflejar. Vemos lo que es su pendiente en la parte superior, su marco es de madera de caoba como pilla dorada. Los demás inmobiliarios de la casa también están elaborados con esta madera porque es dura de roer para las termitas y se conserva con el tiempo. Las vitrinas que observamos allí, vamos a ver dos estilos de vajilla, una de origen mexicano y otro porcelanato chino. Fueron donaciones para la casa natal en el año 2015 para complementar este espacio. Ustedes se preguntarán, ¿y la original de la familia? La original de la familia está elaborada en porcelana con detalles en oro y en plata. Y están resguardadas en la bóveda del Banco Central de Venezuela, por eso no la tenemos así. Las imágenes marianas que vemos aquí quieren representar la fe católica de la familia. ¿Por qué? Porque en el momento de recibir sus alimentos teníamos que dar gracias por ellos. Ahora sí, sabiendo todo esto, vamos a ingresar al siguiente espacio en compañía de mi compañero Jesús, que con mucho gusto le va a terminar de explicar. Gracias a ustedes. Cuidado que te sale una confusión. Ante todo, muy buenos padres. Cabe destacar que esta habitación. Ya, eso te sale bien, sin miedo. Ah, bueno, cómo no. Gracias, amigo. Ustedes vienen siendo como guías turísticas, o sea, hablan de la historia de Venezuela, todo eso que me parece excelente, pero ¿cómo lo podríamos llamar ustedes? ¿Guías turísticas? No, somos guías patrimoniales. ¿Ah? Guías patrimoniales. Guías patrimoniales. Solamente de este espacio. Solamente están aquí, En la casa natal. en la casa, en los sitios históricos de Venezuela. Ajá. La casa es pronto en el Museo Bolivariano al lado, cuando aperture sus puertas. Ok, fíjate, ellos son los guías patrimoniales de aquí de la casa donde nació el Libertador. ¿Cómo te llamas tu amigo? Yo soy Mar Zambrano. Y el otro amigo que está acá. Vaya Costa. Bueno, un gusto conocerlo. Mira, el recorrido me pareció excelente. Bueno, vamos a ver cuándo tengo la oportunidad nuevamente de venir y traer otros compañeros para que vengamos a hacer otro video acá. No, siempre bienvenido. Gracias a ustedes por venir. Gracias. Disfruta la visita. Esta vez hablamos ahora de la pintura de la forma conocida como vidrio sobre chimazo, realizada por Tito Sara. A ver, ¿qué me puede decir qué es vidrio sobre chimazo? Una obra Poemas, exactamente. Un poema realizado por Simón Bolívar para los años de 1822 que se encontraba en Ecuador, parte de la campaña del sur para independizar los países americanos. ¿Qué pasa? Se dice que tuvo un mal de paro y tuvo un delirio por el mal de paro. Y en ese delirio refleja prácticamente cuando se despierta un poema donde describe. Prácticamente se encontraba la cúspide del Chimborazo, que es un volcán en Ecuador. Se le aparece el dios del tiempo y se le mete en su cuerpo, donde lo posee el dios de Colombia. Igual manera el dios del tiempo tenía la mirada de palabra, el dios sabe una tesis en la piel de la cara bastante rojiza, una hoz en su mano. Le relata todo su proyecto, toda su utopía, que era la unión de todas las naciones, conocidas como Colombia, la gran Colombia, también se le conoce, y él cuando despierta lo refleja en ese poema. Tito Sara lo que hace es interpretar ese escrito en prosa y lo plasma en esta pintura. Por eso tiene gran relevancia, conocida así como mi delirio sobre el Chimborazo. Paralelo, tenemos la escultura referente a Bolívar en la cúspide del Chimborazo, concatenada con la obra realizada por Tito Sara.
El significado que tiene cada objeto aquí presente, al igual que la sala común. Muy bien, pueden tomarse fotos y ingresamos al segundo cuadro de ley. Ese es el primero, que es un profesor de la ciudad moderna, que fue el precursor del cultivo de café nacional, específicamente en la comunidad. Es un grupo de armas, igual que como personaje, porque representa que venían de una familia bastante poderosa, como la social, como por ejemplo los bolivianos de la paz de eso, ese tipo de cosas. En tal caso tenemos el conde de San Javier, que efectuó mi importancia para y de ese debe por lo mismo, cada sitio de los Juan, cada sitio, fue el primer periodo, para los constitutos dominicales. Sabemos que los constitutos dominicales en esa época eran príncipe, rey, marqués, las cosas sucesivamente, ese era el título de marqués. Acá tenemos a la alcaldía de Caracas, Brasil. Podemos interpretar que el grabado acá está en su idioma, puede decir marqués de la alcaldía. En tal caso, lo que vemos acá hace referencia a la empresa del territorio como derecho de asiento y el problema probablemente se pudo haber centrado con el sector. En tal caso, en la parte de atrás tenemos esos objetos. Esos objetos tenían la función de maletas. Como podemos observar, no tienen ruedas y por entonces los esclavos eran encargados de los encargados de trasladarlos hacia los lugares que sus amos llenaron. Bien, esa es la función tanto de los objetos como de los cuadros y del espacio. Vamos entonces, pueden tomarse fotos y salimos a la parte de afuera donde es el recorrido del objeto. Sin duda alguna que el recorrido histórico aquí en la casa donde nació nuestro libertador es fascinante e increíble. Es como entrar en otro, ¿cómo se puede decir? Como en otro espacio y que te transporta a parte de nuestra historia. De verdad que sin duda alguna los invito a que vengan aquí a la Plaza Bolívar, aquí en el casco histórico, a visitar la casa donde nació nuestro libertador. La verdad que sin duda alguna estar aquí es algo increíble. Bueno, como pueden ver, como les comenté,
bastantes personas vienen a diario a visitar este sitio histórico de Venezuela donde nació nuestro libertador. De verdad que es muy bonito, se siente otro aire diferente estar aquí, el reencuentro con nuestra historia. Sin duda alguna que es el sitio ideal para venir cualquier día de semana y un fin de semana y de familia. Bueno, a esta área de acá no está permitido pasar, como pueden ver, tiene una cinta roja. Por el momento no está habilitada al público, que es la habitación de Hipólito. Y bueno, continuamos aquí en el recorrido. Okay. Tecnologías patronales, como lo pueden ver aquí. Y bueno, aquí seguimos, paramos para el comedor auxiliar. Y esta es la tercera cocina colonial. Para que nos ingresen. Si han ido a alguno de los otros dos lugares que les mencioné, verán que esta cocina es totalmente igual a aquellas dos, porque están hechas de manera similar. Todas esas cocinas en la época colonial se parecían. Antes de ver un poco más a detalle la cocina, observaremos esta vitrina que está por acá. Esta vitrina contiene vajilla utilizada por la servidumbre. ¿Vieron la vajilla de los amos? Sí. La vajilla de los amos, ¿cierto? ¿De qué estaba hecha? Porcelana y plata. Eran los materiales principales para realizar la vajilla de la alta sociedad. Ajá, no. Esta vajilla, a diferencia de la otra, está hecha de arcilla o barro. Esto demuestra la diferencia en las clases sociales. A ver, una pregunta. ¿Quién la responde? A ver. ¿Por qué creen que ese cucharón que está por allá tiene el borde dentado? ¿Ven el cucharón? ¿Por qué creen que tiene dientes en el borde? A ver. ¿No se les ocurre nada? ¿Se rinden? Sí. ¿Ah? No. Ese cucharón que está ahí era un cucharón de tinajero. ¿Saben qué es un tinajero? Para el agua. Un tinajero es como una especie de filtro de agua en la época colonial. Eso era una caja de madera que tenía una piedra porosa, la cual echaban agua por arriba y el agua se filtraba a un recipiente. Esto era para que los esclavos no bebieran agua directamente del cucharón. Menos mal que no lo utilizamos bien. Acá, por el momento, observaremos un poco más de detalle cómo era la cocina. Vemos acá estos tres calderos que eran utilizados para preparar la comida de la casa natal. Pero, ¿por qué creen que estos calderos son tan grandes? Si nada más habían 5 personas. La familia era 5 personas. ¿Por qué eran tan grandes? Exactamente, por los esclavos, que había una gran cantidad de esclavos. Por lo tanto, la comida tenía que ser preparada en calderos de este tamaño. También tenemos estas piedras muy peculiares. Estas son piedras para moler o para apilar. Pero cada una tiene una función diferente. ¿Ven aquella que está por allá? Esa piedra tiene superficie más lisa, ¿cierto? Esa era para amasar. Mientras que estas dos que tienen superficie más rústica eran para moler o pilar el café, el cacao y el maíz, y para triturar los aliños. Los aliños tenían que ser triturados porque no tenían ningún tipo de cuchillo de cocina. Nuestra gastronomía actual es una mezcla entre diferentes culturas: la cultura europea, la cultura africana y la cultura indígena. Un ejemplo de esto es, por lo menos los aliños y los guisos son parte de la cultura africana traída hasta acá. Mientras que, por ejemplo, un plato que comemos todos los días, la arepa, es una descendiente de un platillo indígena, el cassava. El cassava es una torta de yuca, mucho más grande, mientras que la arepa es una torta de maíz mucho más pequeña. Es un descendiente de esa cultura o de esa gastronomía indígena. Acá observaremos un testigo arquitectónico que nos muestra cómo era la pared en la época colonial. Esta estaba hecha con un estilo llamado tapiz, que se colocaban las piedras acá y con tierra pisada presionaban para compactarlas, ya que no existía ningún tipo de cemento o pego para realizar las construcciones. Si pueden observar, ven que este método es muy similar al del piso. Síganme por acá.
desde los pozos de la casa. Esto no es de la época colonial, por cierto. Esto es mucho más actual. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Antes el agua llegaba por tuberías hasta la casa desde el río Cacucho. Las tuberías estaban hechas de arcilla vidriada. Llegaban a tu pozo y los esclavos eran los que se encargaban de sacar el agua. Esto es mucho más actual, como les dije. Esto funciona, si quieren lo pueden probar ahorita. Acérquense. Bueno, si quieren. Dale, con confianza. Vamos que tú puedes. Eso. Bájalo más. Ahora sube. La familia Bolívar también era conocida por su comercialización con la caña de azúcar. En el estado de Aragua ellos tenían una propiedad llamada Ingenio Bolívar en San Mateo, o la Hacienda San Mateo. El nombre de ingenio era el que se le daba antes a las plantas azucareras. Una muestra de esto es ese caldero que está por allá. En ese caldero era que se procesaba la melaza para realizar el papelón. Una curiosidad es que antes el papelón no era un bloque como lo conocemos hoy en día. El papelón no era una panela, como le dicen. El papelón antes era un cono, el acónico, era un cono de papelón. En algunas regiones del país todavía sigue siendo así. Síganme por acá. Bueno, como pueden ver, fíjense aquí las personas disfrutando, ¿ok?, de este paseo, de recorrido y con el reencuentro con nuestra historia. Vengan por aquí, por favor. La pulpería. Ok, vamos a reunirnos en este espacio. Ahora nos encontramos en esta esquina. Antes de ingresar a la caballeriza, les explicaré un poco sobre este objeto que está por acá. Esta pila de agua era para alimentar esta ala de la casa, es la hermana de la otra pila de agua, y también era para alimentar los baños. Antes no existían baños como tal. Esto que está acá es una bañera, obviamente, está hecha de mármol. No es de la época colonial porque acá en América no se procesaba el mármol. Las bañeras de la época colonial de América estaban hechas de madera. Esto fue una donación de la familia Monagas y está acá para representar algo. La higiene que tenían las personas en la época colonial. Las personas en la época colonial, seguro que todos ustedes lo hacen, se bañaban una vez a la semana. De hecho, se dice que los reyes de España se bañaban una vez al mes. Esto por distintas razones. Una de ellas es que la temperatura ambiente era mucho más baja en la época, por lo tanto hacía mucho más frío. También ellos pensaban que la grasa que recubría la piel los protegía de las enfermedades. Por esta razón fueron inventados distintos objetos, como el abanico. El abanico no fue inventado para echarse aire. El abanico fue inventado para las señoritas cuando tenían mal aliento, se colocaban el abanico aquí en la cara para que lo pasara. También cuando percibían algún mal olor, se echaban aire para espantarlo. También el perfume fue inventado para el olor corporal y la peluca. La peluca fue inventada para los piojos. Ellos tenían piojos, entonces se colocaban la peluca para taparse. Ellos tenían hasta un orden para poder bañarse. Primero se bañaba el padre, luego la madre, los hijos y los esclavos, todos de mayor a menor, todos con la misma agua. Y cuando terminaba de realizar sus necesidades, el esclavo era el que se encargaba de botar esos desperdicios y ya que nadie viera por dónde lo botaba. Por la ventana principal hacia la calle. Por eso todas las calles estaban súper bonitas. Ahora, sigan por acá. Espero que les haya gustado. Demasiado bueno. Oye, buenísimo, buenísimo. ¿Verdad? Mira, quiero tomar una foto con ustedes cuando vaya a salir. ¿Eh? Ok. Ayúdenme a los chicos. Dale, gracias.
Mira aquí, mira aquí. Ok. Sean bienvenidos a esta parte de la Casa de los Bolívar que se llama Las Caballerizas. Las caballerizas tenían como función, como dice su nombre, resguardar las carrozas, ya que era el método de transporte más común de la época. También resguardar los caballos y las mulas, ya que era como las ruedas, por así decirlo de alguna forma, de las carrozas. Otra forma de transporte eran los caminos, pero los caminos no estaban tan transitados en esa Venezuela del medio, que era mucho más pequeñita, mucho más colonial. Se dice que aquí originalmente era mucho más amplio. Estamos hablando que la Casa de Bolívar, de la Casa Bolívar hasta abajo de Venezuela, de originalmente grande que esta casa. También se dice que casi mucho más amplio, ahí había dos grandes puertas en el fondo. En el fondo, una puerta conectada con la Casa Mayor, sí, la Casa Bolívar, normalmente la conocemos, y la segunda puerta conectaba con un pequeño mercado que había, que era aquí cerca de San Jacinto, aquí cerca, por ejemplo, se funda la Casa de los Bolívar actualmente. Ahí también se dice que conectaba con la casa de los mantuanos de la época, los toros, los alaizas, etc. Todos ellos están emparentados a Casa de Bolívar con matrimonio, ya que ellos conservaban mucho la pureza de su sangre, no les gustaba ser mezclados con otros. También se dice que cuando llegaban las carrozas se colocaban en un sitio que era aquí en el fondo, pero porque por los esclavos, uno de los mantuanos, eran servidumbres de la casa. Cabe destacar también que las partes más fuertes de los trabajos forzados o trabajos así manuales lo hacían los hombres, no las mujeres. Los hombres se encargaban del mantenimiento de los caballos, desde arreglar las carrozas, que se dañara, cargar la comida, etc. Y también, por lo menos en la hacienda de San Mateo, el procesamiento de la caña de azúcar. Las mujeres se encargaban del cuidado de los niños, las nodrizas, las que amamantaban, las que jugaban con ellos, las que cuidaban la ropa, la cocina, etc. Y también de la cocina, como yo también con mis compañeros. También se dice cuando los amos entraban en la casa y entraban los caballos, se colocaban aquí dentro de esa pequeña abertura de la pared. Esa pequeña abertura de la pared amarraban los pies de los caballos para así evitar que entraran a la casa, ya que también había puertas grandes para evitar que tuvieran su accidente con los caballos. El caballo blanco representa a Palomo y el negro representa a Romeo. Pero cabe destacar que Bolívar, a lo largo de toda su vida, tuvo aproximadamente 26 caballos. Muchos de pura raza donados en la época de independencia, pero también es posible que Bolívar
sea, están demasiado fuertes en crecimiento. Este arbolito que vemos por aquí es un árbol de cerezo y también estos pequeños arbolitos que vemos por aquí, mucho más grandes que el árbol principal, son de granada. Un árbol que es grande que está en Venezuela. Y el más viejito está en su tiempo, la granada. Y por último, vemos las palmeritas. Estas palmeras son como caso chaguarán. El chaguarán es una planta que en la Venezuela entera es muy difícil conseguir en ese momento. De Bolívar para hacer un trabajo en casas coloniales simplemente importaban las plantas de Granada de Venezuela o de tipo de plantas y buscamos casas que parecen a la de Bolívar, por eso van a ver este tipo de plantas. Y también por último podemos observar que estas dos piedritas. Esas dos piedritas no están así porque sí, representan el apellido Bolívar, que significa piedra de molino, que también aparece que el apellido Bolívar viene del Bajo. Bolívar era de los Bajos, del norte de España, de Vizcaya. Su apellido significa piedra de molino, por tanto, para representar ese apellido tenemos estas piedras aquí, piedras de molino. Bueno, muchísimas gracias por su atención, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Ok, ahora vamos para continuar y finalizar con galerías de batallas. Vamos a seguir. También se puede poner una parte del museo de la galería, donde cuando termine el video podrán poner Disculpe, ¿de dónde nos grabas? ¿Ah? ¿Desde dónde está grabando? ¿De dónde estoy grabando? Ah, sí. Ok, encantado. Ok. No, tranquila. Tranquila, que ahorita nos tomamos fotos. Ok, vamos a intentar todo, nos vamos a colocar aquí en el medio. Ok, estamos todos, ¿no? ¿Estamos todos? Sí. Me parece que sí. Ok, ¿cómo les parece el recorrido? Bienvenido, gracias. Ok, Dios. A ver, todavía falta gente. Sí, también. Ok, yo soy dinámico. Es algo bastante, pero después ustedes si quieren lo voy a decir, si quieren joderme mejor, porque a veces también se me olvida las cosas. Ok, todos pasaron por lo que son las habitaciones de las damas, ¿cierto? Sí. Ok, actualmente está en lo que eran las habitaciones de los caballeros. En este caso les encuentro para hablar de la habitación de Juan Vicente Bolívar, el padre del libertador. En el fondo vamos a ver una urna, ¿lo pueden ver? La urna que se ve ahí en todo el medio de la sala. Sí. Ok, esa era la habitación de Simón Bolívar. Y al final, antes de finalizar, donde se encuentra el cuadro, era la habitación de Juan Vicente, el hermano mayor de Simón Bolívar. Ahora bien, tal cual el mismo formato que les acabo de mencionar, era el mismo formato de la habitación de las damas, ¿cierto? Solo que hay algo diferente, que no hay un patio de luz, ¿se dieron cuenta, cierto? Decir que en este caso, los caballeros no tienen el mismo privilegio que las damas, tienen un jardín privado para ellos. En este caso, ellos están en constante movimiento por sus labores cotidianas. Ahora vamos a hablar un poquito sobre esta sala. En este caso estamos representando la galería de batalla, las obras, en este caso las que vemos aquí, de Tito Salas desde 1813 hasta 1818. Este que vemos aquí a mi espalda es de Arturo Michelena. Esta está dando honor a la del 5 de diciembre de 1813 sobre la batalla de Arauco. En este caso es el 6 de diciembre de 1813. Todo esto, como lo estoy explicando, lamentablemente no la vamos a ver en orden cronológico, porque esta es del 6 de diciembre de 1813, y entonces tenemos que ir rápidamente al fondo para hablar del 5 de diciembre de 1813 y volver a subir. Por lo cual lo vamos a hacer al revés. Vamos a hablar sobre este día, luego 1818, y vamos a ir bajando hasta llegar a la batalla de Arauco. ¿Me entendieron? Para que no se me vayan a perder. En este caso, esta línea que vemos aquí fue realizada por Tito Salas, está plasmando una historia en una línea de tiempo. Y esta solamente estamos resaltando un momento principal. Pues bien, aquí vemos a Simón Bolívar, el montado del caballo blanco, que para la época era la persona que dirigía las batallas. Durante el recorrido vamos a ver que hay otra persona dirigiendo una batalla, pero no es Simón Bolívar. Ahora, en este caso vemos a Simón Bolívar entregando al batallón de Araure, que es el batallón que vemos aquí,
que luchó el 5 de diciembre de 1813 contra el batallón de Numancia, y le está entregando la bandera española a ellos. ¿A qué me refiero? ¿Por qué se le entrega? Porque es un método de condecoración, tal cual como hacemos con los militares, que le entregan una medalla, ¿cierto? Por sus logros. Para la época, ese era el medio de condecoración, entregar la bandera del ejército que perdió. Para la época, el batallón había perdido unos días antes. ¿A qué me refiero? Había luchado contra el mismo batallón, el batallón de Numancia. Lamentablemente, para esa época, ellos no le hicieron caso a la estrategia de Simón Bolívar y Simón Bolívar los castigó. En este caso, podemos apreciar que ellos solo tienen lanzas y espadas, ¿cierto? Por lo cual, días después, el 5 de diciembre de 1813, durante ese castigo, ellos toman en armas y acceden al castigo que el Libertador les dio y luchan contra ellos. Es decir, sin mosquete, sin cañón, sacrificando su vida contra los españoles. Por lo cual, una batalla que duró aproximadamente 6 horas. Ellos lograron su objetivo, pero lamentablemente la mitad del ejército de Simón Bolívar falleció. Por lo cual aquí, el 6 de diciembre de 1813, por el logro que ellos hicieron durante esa batalla, Simón Bolívar le entrega la bandera española. Ahora vamos a hablar sobre esta pintura. En 1818, la toma de la flechera. ¿A qué nos referimos con la toma de la flechera? La toma de la flechera son esos barcos que vemos al fondo. Ahora les pregunto, ¿quién es la persona que está montando el caballo blanco? ¿Verdad? Igualmente lo podemos ver al frente de su obra, Ricardo Tito Sala, donde todo el mundo lo conoce como el presidente de nuestro país en los libros de historia. Es el retrato que más conocimos en los libros. Ahora vemos a Páez, ¿cierto? Y vemos a una persona muy elegante para la época, pero no está peleando. ¿Alguien sabe quién es? Tito Sala. ¿Cómo? Bolívar. ¿Por qué dicen que es Tito Sala y no Bolívar? Porque siempre se autorretrataba. Ok, pues bien, en esta pintura no se autorretrató, se retrató en la vida de Caracas Oriente. Más adelante la vamos a ver, la tercera pintura que vamos a ver ahorita cuando la vaya explicando. Pues bien, el Simón Bolívar, él tan solo está viendo el hecho de la historia. En este caso, está viendo cómo, está viendo cómo Páez está liderando la batalla de la toma de la flechera, ya que él no creía que él lograra su objetivo. Sí, en este caso, Francisco Páez le dice que él va a lograr todo su objetivo, que con tan solo lanzar el palo va a tomar la toma de la flechera en esos barcos que no hay al fondo. Ahora, cerca de la cabeza de Páez hay una persona, ¿lo vieron? Que tiene la pañoleta. ¿Quién es? El negro primero. Para la época, entre 1818 y 1816, el negro primero apenas estaba conociendo a Páez y a Simón Bolívar, ya que para 1814 él ayudó a Gómez a ahuyentar a Simón Bolívar de la ciudad de Caracas. Más adelante les voy a ir explicando del motivo. Vamos a hablar rápidamente sobre la expedición de los Cayos de 1816. Aquí vemos a Simón Bolívar de civil, ni siquiera tiene su uniforme militar, ¿cierto? Para la época, él se dirige a Haití a buscar refuerzos militares. Lamentablemente, se lo negaron, ya que ellos estaban saliendo de una batalla contra los españoles, dando inicio a la Primera República de Haití. Él decide regresar a nuestro país, pero principalmente al puerto de Margarita. Durante su viaje, él se encuentra con un buque español, que es el buque que vemos en la parte inferior. Ese buque no sabía que iba Simón Bolívar ahí. Ellos solamente iban a hacer una expedición. ¿A qué me refiero? Iban a ver qué personas iban ahí, pedirle los papeles, todo, como si fuera una aduana. Él sabe que tarde o temprano lo podían haber reconocido, por lo cual decide abordar el barco y contraatacar, por lo cual es el único registro que se tiene donde Simón Bolívar lideró una batalla en alta mar, ya que era una persona terrestre, no dirigía batallas en alta mar, por lo cual todos sus compañeros en el barco deciden abordar el barco español porque sabían que tarde o temprano se iban a dar cuenta y iban a pelear en alta mar. Él logra el objetivo de conquistar ese barco y años más tarde lo utiliza en la toma de la flechera como cebo para los españoles para luego conquistar ayudando a Páez. Vamos a hablar rápidamente sobre esta urna que vemos aquí. Esa urna fue donada por Italia por el centenario del Libertador y contiene la tela del Monte Sacro donde Simón Bolívar con su profesor, ahí se me olvidó el nombre, ¿alguien me puede ayudar? ¿Alguien sabe el nombre de los profesores? Andrés Bello, ¿y quién más? Simón Rodríguez. Pues en este caso, Simón Rodríguez estuvo con Simón Bolívar en su juramento donde él dijo que nunca iba a dejar de torcer su brazo contra el Imperio Español. Por lo cual lo tenemos aquí haciendo emblemancia a este caso, a la Galería de Batalla y a Simón Bolívar, gracias a que ese juramento ayudó prácticamente a que Simón Bolívar siguiera reforzando sus batallones. En este caso lo vamos a representar con la Galería de Batalla. Y ahora vamos a hablar rápidamente
sobre la huida de Caracas Oriente. Como les decía, y como me dijeron, que aquí también se retrató Tito Sala. Ahora rápido antes de empezar con la historia. Vean y detallen muy bien esta pintura. ¿Alguien me puede decir dónde está Tito Sala? ¿Qué? El de sombrero, el que está como que inclinado, ¿cierto? Él es Tito Sala. Él se plasma ahí para identificarse con una persona que también pudo haber pasado por lo mismo. En este caso, una huida. En este caso, la vida de Caracas Oriente, porque sucedió que aquí desde el occidente del país venía el general Bobo, un escenario español. Y aquí prácticamente se consideraba llanero porque convivió mucho tiempo con ellos en nuestro territorio. Él logró convencer o manipular a los esclavos, incluso parte de los llaneros, pero su ejército más importante eran los esclavos, donde estuvo el negro primero. Para la época, él, tras masacre contra los pueblos, en este caso los venezolanos, imagínense que yo llegue, sea un mercenario,